Bueno, yo creo que el aporte más fundamental ha sido el trabajo. La verdad es que la población inmigrante que vino de Jamaica y sus descendientes en Costa Rica, pues fueron los que construyeron el ferrocarril al Atlántico, gracias a lo cual nuestro país pudo exportar. Nuestro país se convirtió en el mayor exportador de bananos del mundo en 25 años, gracias al trabajo de esos negros, de esos afrodescendientes. Por otra parte, el trabajo en los muelles fue fundamental también para el desarrollo. Costa Rica no podía, digamos, exportar su café a un precio razonable a Europa, sacándolo en carretas por el Pacífico y teniendo que dar toda la vuelta al continente para enrumbarse a Europa. Fue precisamente el ferrocarril atlántico que permitió eso. Y eso también fue sobre la base del trabajo de los afrodescendientes. Pienso yo que ese es el aporte fundamental. Bueno, pero además de eso, digamos, hay otras cosas como son, digamos, los aportes en el campo de la arquitectura, una nueva forma de construir las casas, ¿verdad? Que cuando yo me creaba decían, esas casas de negros sobre postes como los monos. Ahora el resto del país ha descubierto que es tonto vivir en una zona húmeda y no hacer las casas sobre basas, ¿verdad? Entonces todo eso es una influencia. Además pienso yo que tiene mucho que ver, a pesar del mito racista, de que en Limón no se habla inglés. Yo pienso que la presencia de la población angloparlante en Limón ha tenido una gran influencia sobre el hecho de que se haya desarrollado tanto el inglés en Costa Rica. Cuando esta gente viene a América y se establece, ellos siguen comiendo eso, pero como ellos son a su vez utilizados como empleados domésticos, introducen en la cocina colonial, tanto en Costa Rica, en Nicaragua, en Salvador, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en donde ellos estuvieron, algún tipo de alimento, en Brasil, que tiene una íntima relación con esa combinación de arroz, frijol, con alguna carne, por ejemplo. Después le agregan y lo van, pero definitivamente el sustento de ese alimento, de nuestro gallo pinto, es eminentemente de los esclavos coloniales. El comer, por ejemplo, también, siguiendo en el campo de la comida, el plátano maduro que tanto nos gusta, se introduce al hogar español a través de la mano de obra esclava. Y luego el quijongo, famoso quijongo, es una de las herencias, y la marimba, para ponerle otro ejemplo, de las cosas que usamos prácticamente todos los días que son herencias culturales de esa migración esclava. Pero yo quisiera más bien hablar de un aporte más invisibilizado y que se remonta mucho más allá del siglo XIX, que es precisamente en todo el periodo de la colonia, donde nuestra primera fuente de acumulación de capital era precisamente comerciando con los ambos mosquitos. De ahí que desde ahí vienen los primeros contactos, donde ya algunos negros se quedaban, que negociaban en el Valle Matina, se quedaban y se internaban hacia Cartago, y se quedaban en el país. Al mismo tiempo, y es muy importante tener en cuenta que los colonos españoles venían con su negra sirviente, amante, concubina. No en vano existía en Cartago el barrio de los pardos. ¿Quiénes son los pardos? Claro, estamos hablando no de un proceso de mulataje, sino una cosa más compleja, porque ahí estamos hablando de también las servidumbres indígenas. Entonces, donde se mezclaba la sangre negra con la sangre indígena y la sangre española. Pero siempre se hace una referencia desde la perspectiva del trabajo propiamente, pero yo diría que hace falta y se debe a la población afrodescendiente que se destaque nuestro apoyo a la construcción de la economía costarricense, tanto desde el aporte de la fuerza de trabajo física, que es la que más se ha explotado, digamos, o más se ha hablado desde la construcción del ferrocarril, pero desde mucho antes nosotros hemos ayudado a construir la economía de este país y hacer análisis serios en ese sentido, al menos yo no he visto todavía. Se analiza históricamente de si cuántos éramos, que dónde estábamos y que en qué
qué tipo de actividades nos dedicábamos, pero a través de la historia hace falta ese análisis. Luego también tenemos el aporte a la cultura, el aporte a la música, pero no desde la perspectiva de que nos guste el baile o no, sino en la construcción de un folclore, de una zona del país y desde el punto de vista de cómo se hace en los estudios de cualquier, incluso antropológicamente, y en ese sentido siento que todavía hace falta mucho en cuanto a investigación y algunas partes de la historia creo que debería reescribirse. La afrodescendiente ha estado en todas las provincias de este país y el aporte del afrodescendiente se ha sentido en todo lo que es la parte cultural, en la parte educativa y en la parte del desarrollo del país. Una de las investigaciones más grandes que hemos hecho es el aporte de los afrodescendientes en el ámbito de pioneros, los pioneros de todas las diferentes disciplinas del país que han sido, por ejemplo, la primera enfermera graduada, la primera maestra. Esa es una investigación que hicimos, que sacamos 98 pioneros en diferentes disciplinas dentro del país, que no se resalta en ninguna parte de la información en Costa Rica, pero sí existen. Nosotros hacemos las investigaciones y se las pasamos a las diferentes dependencias para que lo tomen en cuenta. Hasta el momento ninguno lo ha tomado en cuenta, porque hay mucho aporte de nosotros en todos los ámbitos, pero no se menciona en ninguna parte del país o en ninguna información educativa que dan dentro del país.